Bueno, hace un momento hablamos con Jesús Esquivel desde Washington, que nos ha, pues dado la información de los 8.300 millones de dólares que fueron aprobados por los dos partidos en los Estados Unidos en la Cámara de Representantes para hacer frente al nuevo coronavirus, al COVID-19. Y bueno, pues es una información importante, sin duda, que se da en estas últimas horas desde los Estados Unidos. Hay también información importante desde Europa, ya también la comentamos hace un momento. Y bueno, pues hemos entrado en contacto para ampliar y para tener la mayor actualización posible en este momento sobre la evolución del coronavirus, del COVID-19. Hemos contactado al doctor Jean-Marc Gabastou. Hemos hablado con Jean-Marc en varias ocasiones y le agradezco que esté pues abierto a seguir conversando con este espacio para actualizar, para dar cuenta de lo último que hay sobre este tema desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y estos organismos internacionales que están permanentemente informando. Jean-Marc, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, un placer estar con usted. Igualmente, doctor. Bueno, ¿qué nos diría esta mañana? ¿Cuál es el mapa en este momento que se puede informar del coronavirus? La situación es la siguiente, estamos con más o menos 95,000 casos confirmados a escala planetaria, los 85% en China, pero observando que en China hay una tendencia a la declinación. Estamos hoy con 139 casos, hace 15 días estábamos con 3,000 casos nuevos al día, o sea que hay una tendencia, una información que tenemos que tomar con mucha precaución. Sin embargo, más preocupante es el aumento 10 veces más de casos en otros países, con una circulación sostenida en Italia, Irán, Corea del Sur y Japón. Estos países se transforman, como lo fue en su momento China, en países exportadores de casos. Por lo tanto, tenemos que acelerar y mejorar, consolidar las medidas de alerta, de contención y mitigación en todos los países del mundo. Ayer, como decíamos, en Estados Unidos se aprobó este paquete millonario de recursos. ¿De qué manera, doctor, se está coordinando o se está ofreciendo información o de qué manera se enfrenta con recursos públicos el brote del coronavirus? Estos fondos son muy necesarios para consolidar las medidas, entre otros el personal que va a ser asignado para intervenir acerca de los casos que puedan aparecer, para evaluarlos, derivarlos, tomar muestras, procesar las muestras, atenderlos y obviamente comprar el equipo de protección personal correspondiente. Ese tipo de epidemia tiene un costo social, un costo económico y un costo sanitario. Por lo tanto, aquí en México, el Senado ha propuesto también un sobre muy importante para prevenir y consolidar los preparativos ante el riesgo de expansión de la. Doctor Gabastou, aquí hay un tema del cual en otro momento hemos hablado, pero le pido que regresemos a él. No es lo mismo mitigar que contener un virus. ¿En qué momento un país, una sociedad, un país en este caso, toma medidas para mitigar y en qué caso para contener? ¿En qué momento estamos de esta parte de la historia? La mitigación y la contención son indisociables. La primera tiene como objeto bloquear, como bien lo dice, contener el virus en su punto de origen. En nuestro caso, estaríamos hablando de medidas de contención al momento en el cual un paciente está diagnosticado como positivo. Lo aislamos, lo dotamos de equipo de protección personal para que no disemine, estoy hablando de mascarilla, por ejemplo, para que no disemine el virus, y lo aislamos en su domicilio si presenta síntomas leves. Caso contrario, lo aislamos en habitaciones, camas de aislamiento en los hospitales de referencia que están ya definidos
a escala país, no únicamente en la Ciudad de México o en el Estado de México, sino que todos los estados se están preparando para el aislamiento y la atención de los pacientes. La mitigación es evitar que un paciente transmita el virus de persona a persona. De ahí el equipo de protección personal, por ejemplo. Cuando hablamos de contención, hay diferentes grados de contención. Ustedes pudieron observar que en China, por ejemplo, las medidas fueron drásticas. Cuarentenas, se cercó las ciudades más importantes de la provincia de Hubei, por ejemplo. Las fuerzas militares intervinieron, se cerraron aeropuertos, se cerraron estaciones de metro o de tren, etcétera. Entonces, todo un grado de contención que se impone al momento de que la situación se ponga más grave y también prevención. Ojo, las medidas de contención son ad hoc, o sea que es decisión del país en función de su organización, de su sistema, de su cultura y finalmente de la capacidad de la población en aceptar estas medidas sin interferir o, digamos, tratando de no afectar la economía del país. Hablando del caso mexicano, doctor Gabastú, ¿qué me diría? El caso mexicano, bueno, aquí tuvimos los primeros 5 casos importados. Me refiero, doctor, perdón que le interrumpa, doctor, solo un segundo. Me refiero a México en relación a mitigación o contención. Al final de cuentas, usted dice, bueno, son indisociables, pero depende el país y la circunstancia. México ha apostado por el tema mitigación, según las informaciones que da a conocer el gobierno. ¿Tendría que hacer algo más México en relación a la contención? En México estamos en el escenario 1 de casos importados y eventualmente pequeña transmisión muy localizada en el núcleo familiar. Estamos hablando de prevenir la transmisión a casos secundarios. 1. Las medidas de contención, como bien lo dije, son indisociables de las medidas de mitigación y en el escenario mexicano ya están contemplados al momento del aislamiento de los pacientes para evitar la propagación y atenderla. En el escenario 2, cuando eventualmente, y no es de desearlo, se propague a la comunidad localmente, o sea, pequeños clústeres de transmisión de tercera o cuarta generación, se tomarán medidas adicionales con intervención de brigadas, aislamiento, etcétera, que también son medidas de contención. Y desafortunadamente, si pasamos al escenario 3, o sea, una generalización con un perfil epidémico, México tomará medidas de contención más importantes como cierre de escuelas, limitaciones de eventos sociales. Se hablará y ya se está hablando con las iglesias porque tiene un papel preponderante también para tomar medidas y difundir esta información a la población, y no se excluye el cierre o la reducción del tráfico. En otras palabras, estas medidas de contención serán graduales en función de la evolución de la epidemia en el país, y también tomaremos lecciones de lo que se está haciendo en los otros países. En otras palabras, estas medidas de contención más importantes no se excluyen, no se descartan en este país y ya están en discusión. Y ya están en discusión. ¿Qué implicaría esto, doctor Gabastú? Implica decisiones y sobre todo sacrificios por parte de la población, de una población informada, con una información real, basada en evidencia, será la mejor protagonista para aceptar, aplicar estas medidas. Y finalmente, el mejor escudo es cada ciudadano en el país para que a nivel colectivo estas medidas, tanto de contención como de mitigación, incluyemos ahí, creo que tenemos que mencionar a nuestro personal de salud, que está directamente o estará directamente expuesto a pacientes con el coronavirus. Pero dígame una cosa, doctor Gabastú, ¿qué tiene que ocurrir en un país
para que, por ejemplo, llegue a la suspensión de clases? Hablo de Italia, suspenden clases hasta marzo. ¿Qué tiene que ocurrir en un país en donde se bloquea, por ejemplo, el tema de los cruceros? ¿Qué situación debe presentarse para que se llegue a medidas de esta naturaleza? Estamos hablando de México. Hoy nuevamente estamos en el escenario 1, pero con posibilidad y alta probabilidad de que pasemos al escenario 2. Y es a partir del escenario 2 que se podrían tomar medidas locales cuando aparezcan clústeres o grupos limitados comunitarios de casos positivos. Y ahí el municipio, el Estado y eventualmente el nivel federal tomarán las medidas soberanas de este tipo. Entonces, la situación epidémica que nos llevará a tomar estas medidas, incluyendo la limitación de viaje, incluyendo la limitación de cruceros, porque estos lugares son promiscuos y favorecen la transmisión del virus de persona a persona. Dígame una cosa, doctor, sobre los cruceros. ¿Tiene noticia de qué ha sucedido con un crucero que pasó por Cozumel en México? Hay información que ha circulado sobre la muerte de uno de los 2 pacientes confirmados como infectados de coronavirus que iban en este crucero que pasó por México. ¿Alguna información al respecto, doctor? El doctor José Luis Salomilla, que es el vocero principal para el coronavirus, ayer en la nochera lo mencionó. Se tomaron las medidas adecuadas y los 2 casos sospechosos que estaban en el crucero en Cozumel fueron muestreados y dieron un resultado negativo para el nuevo coronavirus y positivos para influenza. Ya. Por lo tanto, no estamos hablando de un caso asociado con coronavirus y se tomaron las medidas adecuadas contempladas dentro de los lineamientos de sanidad internacional que se están aplicando en los puntos de entrada del país, tanto a nivel portuario y terrestre. ¿Para los cruceros hay un protocolo particular, doctor? ¿Perdón? Para el tema de cruceros, dada la naturaleza de ese traslado de miles de personas, ¿hay algún protocolo específico? Protocolos de atención, de contención, de atención y de descontaminación, los mismos que aplican también para los aviones. Y ahí las autoridades aeroportuarias o portuarias están al tanto de las mismas y las empresas que tienen las concesiones de estos puertos o aeropuertos tienen el conocimiento para aplicar estas medidas. De hecho, recién la Secretaría de Salud, a través de Sanidad Internacional, hizo una visita de estos puntos de entrada para asegurarse de que las medidas se podían y debían aplicar. Pues, doctor, sigamos hablando porque, bueno, esto está en evolución. Solo me despido preguntando qué información existe sobre el desarrollo científico para medicina o para vacuna frente a este COVID-19. Los laboratorios farmacéuticos están trabajando arduamente tanto en la elaboración o investigación de cócteles de medicamentos, cócteles antivirales, por ejemplo, y eso va a tomar su tiempo para validarlos, evaluarlos y aplicarlos. En cuanto a la nueva vacuna, también se está trabajando en eso. Y ahí se requieren de más tiempo, estamos hablando de 18 meses por lo menos. Pues sigamos hablando, doctor, le aprecio mucho que podamos conversar esta mañana y seguimos en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias al doctor Jean-Marc Gabastú, asesor regional de emergencias en la Organización Mundial de la Salud. Así que, bueno, pues seguiremos hablando con los especialistas de salud internacional para dar cuenta de la evolución de este coronavirus nuevo COVID-19.